Para sorpresa de nadie, y digo nadie, digo gente que estábamos informados, Irán ganó la guerra. Irán ganó la actual guerra que le libró la entidad sionista, la dupla entidad sionista y gringos para atacar Irán, pues perdieron la guerra. Ya no es secreto para nadie, ya hay análisis dentro de la propia Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, dentro de sus aliados que han perdido este conflicto. Por primera vez en la historia de la humanidad, alguien que se proclamó que había derrotado a dicho país más de 50 veces, le va a tener que pagar más de $300.000 millones al país derrotado. Bueno, Irán ganó esta guerra. Irán ganó esta guerra. Las reclamas victoriosas de Donald Trump y su secta de 3 enfermos mentales con mal gusto, no queda de otra que reconocer que esto ha sido un desastre. O sea, entiéndase algo, esta no es una derrota política para Estados Unidos. No, es peor. Esto es una derrota militar de Estados Unidos frente a Irán. Irán libró la guerra que quería librar. O sea, Estados Unidos le dio a Irán la guerra que Irán se estuvo preparando por 20 años. Esta era la guerra que estaban esperando librar. Y Estados Unidos se la dio a rajatabla. Los iraníes sabían lo que iban a hacer los gringos. Sabían de lo que los gringos eran capaces. ¿Hasta dónde? La pregunta. Porque cometieron una serie de crímenes de guerra. Solo véase la muerte, solo véase la masacre, el misil que tiraron los anglos contra la escuela de niñas en Minaf, en Irán. 160 niñas muertas, un crimen de guerra. ¿Sí? Al final del día, Irán se impuso. Resguardó su soberanía, su entidad de gobierno, porque no descabezaron el gobierno. De hecho, aún me sigo preguntando cuáles eran los objetivos de Estados Unidos en esta guerra. Que el régimen había colapsado, decían. No, ya va a haber cambio, va a llegar un gobierno más moderado. No pasó eso, pero llegó el hijo del ayatolá y el poder pasó a manos de la Guardia Revolucionaria. O sea, la parte más profunda, fanática, más poderosa del segmento del ejército, porque es una mezcla de religión y armada. A ellos quedaron con la voluntad de manejar todas las armas del país y por eso fueron implacables con Estados Unidos. No le perdonaron nada a Estados Unidos. Destruyeron 16 bases militares, destruyeron cada infraestructura militar de todos sus aliados. De todos los países, casi todos los países del Golfo fueron bombardeados. Y cuando los gringos movieron sus soldados a los hoteles, porque por si no sabían por qué Irán tiraba drones a ciertos hoteles de los kuwaitíes, etcétera, de Emiratos Árabes, era porque los gringos como no tenían bases militares, empezaron a desplegar los soldados a hoteles públicos, creyendo que no los iban a atacar ahí. No, sí los atacaron ahí. Y hay gente que se sigue preguntando cómo Irán obtuvo la inteligencia, los servicios de inteligencia para saber que estaban ahí. Hay gente que dice que fue Rusia y China quienes le pasaron esa información a los iraníes y que podían atacar ahí. Estados Unidos perdió esta guerra. Estados Unidos está cediendo todas las concesiones que le ha pedido Irán. Van a quitar las sanciones. Le van a devolver $24.000 millones que Estados Unidos le había robado. ¡Robado! Roban, ¿va? Los anglos roban, los gringos roban, $24.000 millones van a ser devueltos. Y los de los $300.000 millones que se le van a pagar en reparaciones a Irán, porque las van a pagar las monarquías del Golfo, por cierto. Eso, o sea, es una cantidad inimaginable de dinero. Ustedes no se imaginan, es una montaña de dinero, $300.000 millones. Bueno, ese dinero lo van a pagar las monarquías, sí o sí. Qué bonito ser aliado a Estados Unidos, Tú les pagas los cagadales. Sigan creyendo que los gringos son aleros suyos, estúpidos. Entonces, se le va a pagar todo esto a Irán. Incluso Irán dijo que antes de firmar el memorándum con lo que vaya a ir incluido en un futuro, un tratado de paz, Irán solicitó, me vas a dar por adelantado el dinero, ¿sí? O sea, Irán está imponiendo las condiciones. Irán le está diciendo a Donald Trump, me lo vas a hacer así. Así va a ser. Porque el que manda aquí soy yo. Yo soy quien tiene la sartén por el mango. O sea, Irán va a seguir manejando el estrecho de Hormuz. No se engañen, no se va a retirar. Donald Trump dice, miren, grandilocuentemente, no, miren, ya van a seguir pasando los barquitos y va a empezar a fluir el dinero y el petróleo. No, majadero. Va a ser monitoreado por Irán y por Omán, el vecino que está al frente del estrecho. Y ellos van a cobrar tarifas. De esta no se salvó nadie. O sea, volvimos a un status quo donde Irán salió más poderoso y mejor parado. No sé, de verdad hay gente en el Pentágono cobrando millonadas de dinero, porque cobran una millonada esos cerotes generales que tiene el Pentágono y la OTAN para estrategias estúpidas como esta. Naturalmente sé que la entidad sionista fue la que arrastró a Estados Unidos a esta guerra, muy obvio, ¿sí? Pero los gringos jugaron su carta maestra, porque para los gringos destruir Irán era una carta maestra. ¿Sabían ustedes que el país con más inversiones al exterior, ¿sí?,
de China. O sea, China invierte mucho capital dentro de su país, pero también invierte en otros, pero no en las cantidades como otros países. Bueno, China donde más había apostado su dinero era Irán, porque Irán es la conexión de Eurasia. Distribuir al norte con Rusia, al mar, ¿sí? Al Mar Negro. Luego distribuir al resto de los países de Oriente, hacer conexiones para llegar a Europa Oriental, etcétera. Irán era un nudo logístico para resucitar la ruta de la seda. ¿Qué querían hacer los anglos? Destruir los ferrocarriles, destruir toda la infraestructura comercial para impedir que China lograse eso. O sea, el país con más inversiones chinas es Irán. Por si no sabían, ¿va? ¿Ustedes creen que los gringos solo fueron a meter los dedos ahí por solo pedido de la entidad sionista? No, no necesariamente. Porque el plan es estrangular a China. Por eso, cuando Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, los gringos impusieron un bloqueo propio para estrangular a China. No querían que el petróleo se moviera para seguir estrangulando a China. El problema es que estrangular a China implica matarnos a nosotros también. Implica matar a sus aliados en el proceso. Es una movida absolutamente suicida, insisto. ¿En serio cobran salarios bien gordos ahí en la Casa Blanca, en el Pentágono y en la OTAN para estrategias retrasadas como esta? O sea, el plan, bueno, para ellos era, hacemos retroceder la economía china, pero nos vamos a echar unos cuantos millones de personas en el proceso, bajas asumibles para detener a China. Ajá. Esa era la brillante estrategia gringa. No les resultó porque Irán sabía que si seguía presionando sobre el estrecho de Hormuz, los aliados de Estados Unidos le harían presión política a Estados Unidos. Detén esta mierda, porque nos estás matando a todos. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Estados Unidos cedió por la presión de sus aliados. No, Estados Unidos hubiera mantenido este asesinato lo más prolongado posible. Porque Estados Unidos ya tiene secuestrada a Venezuela prácticamente y podía extraer petróleo cuanto le diera la gana. Pero los demás no tienen esa ventaja y los está matando. Está matando a sus aliados. Y usted me preguntará, bueno, ¿y por qué fracasó Estados Unidos en sus pretensiones con Irán? Porque los gringos creyeron que Irán era Venezuela. Por alguna razón, que todavía no entiendo bien, pero sí encuentro una explicación sensata, medianamente acertada, diría. Los gringos creen que el resto de los países del mundo son como las repúblicas bananeras latinoamericanas. Le informo a la gente hondureña que me está viendo, la República de Honduras no se puede parecer en nada a los demás países del mundo. Peor parecerse a la forma republicana de gobierno, a veces teocrático, de Irán. Para nada. Irán es un país serio, con estructuras serias, un país con ingenieros nucleares, un país que fabrica automóviles, fabrica drones, fabrica misiles hipersónicos. Honduras no fabrica ni clavos. No te pueden ni fabricar una bicicleta en Honduras. ¿Me entienden, va? Y creyeron de que como se encontraron con las estructuras corruptas del mando venezolano, porque hay bastante corrupción dentro del mando venezolano, creyeron que en Irán se iban a comportar así y se iban a vender como rameras los iraníes. No pasó. No pasó. Habían infiltrados, o sí, corruptos dentro de Irán. Inmediatamente la Guardia Revolucionaria los mandó a desaparecer. Irán es un país serio, no aguanta paja. Tiene su propia cosmovisión y forma de ver el mundo. Que quede claro esto. El Islam chií, que eso sería para un video aparte explicarlo, tiene una forma propia de concebir las cosas. Y no le iban a dar el alma a Estados Unidos y todo su dinero a rameras y joyas. No se las iban a dar, no les iban a dar esto. Irán peleó por su propia identidad, su propia forma de ser y estar en el mundo, y son Persia. 4000 años de historia hay ahí. O sea, a ver, si hay latinoamericanos y especialmente hondureños viendo esto, ¿usted dimensiona que es tener 4000 años de historia? No, ¿verdad? Exactamente, los iraníes sí tienen esto, 4000 años de historia. Ya vencieron al Imperio Romano, ¿sí? Se enfrentaron a él, ¿sí? Y le ganaron al Imperio Romano. Se han enfrentado a los griegos, ¿cuántos lugares no se han enfrentado? Hasta los mongoles se han enfrentado los persas. Y va a venir aquí el hombre naranja y su casta de enfermitos demoníacos, creyendo que podrían derrotar a Irán. Creyendo que Irán no estaba listo para esto, estaba listo para esto. Irán no es la cúpula venezolana, Irán no es Honduras. Metas estas ideas, es importante que se meta esto en la cabeza. Irán no es estas repúblicas bananeras de América Latina. Es un país serio, consistente, tradicional con su historia y coherente con todo la larga trayectoria de haber sido un reino, un imperio y una forma soberana en el mundo. Y lo han demostrado hoy 2026. Los anglos subestimaron a este pueblo, por eso perdieron, porque subestimaron a Irán. Creyeron que Irán era otra república bananera estilo latinoamericano. Eso creyeron estrictamente, porque el gringo, o sea, fuera de las estupideces del mando del Pentágono y de la OTAN, el gringo es una persona pendeja y soberbia.
Repito, el gringo es una persona pendeja y soberbia. Lo son. Y esta guerra lo demostró. Hicieron todo tipo de crímenes de guerra y se jactaron de ello en redes sociales. Destruir puentes, atacar hospitales, atacar infraestructura de apartamentos. ¿Qué carajos? Porque no podían destruir las lanzaderas de misiles de Irán. No alcanzaron a destruirlas porque Irán tiene ciudades de misiles construidas en montañas. Y las montañas Zagros de Irán son una monstruosidad pocas veces vista. Sí, son un fenómeno de naturaleza único, las montañas Zagros de Irán. Es único eso. Busquen, googleen qué van las montañas Zagros. Estados Unidos invadía físicamente, entrar tropas que Irán no esperaba, porque eso iba a ser un suicidio, eso iba a ser un Vietnam multiplicado por 100. Hay un estudio del año 2019 que dejaba claro que Irán era un Vietnam multiplicado por 100. De hecho, tenía por 100 todas las capacidades del Vietnam de los años 70. Que Estados Unidos no debe involucrarse en esa guerra. Ese es un estudio que se hizo en 2019. ¿Sí? Vean, si los gringos mandan a hacer estudios para no hacerles caso después. Por pedazos de estúpidos. Porque sí había gente en Estados Unidos con cerebro que decían que no entraran en una guerra con el pueblo iraní. Que esta gente sí está convencida de lo que cree y sí van a luchar hasta la muerte. ¿Sí? Porque para ellos el martirio es algo consagrado. ¿Sí? Es una elevación, es una forma. Algo que el latino no entiende. El latino le explico esto, no me va a entender. No me va a entender qué es esto. Ni el gringo, y el gringo menos. ¿Sí? Es una derrota total la que ha vivido Estados Unidos. Derrota militar, no política. Militar, completamente militar. Lo político ya vendrá después, de hecho. En Vietnam tuvieron una derrota más política que militar. En Vietnam. Era evidente. Pero aquí es militar. Estados Unidos empleó todos sus recursos, trató de llamar a sus prostitutas, sus aliados. No le llegaron. No quisieron asistirle. Porque sabían que esto era suicida. Estrictamente suicida. Irán tenía las capacidades misilísticas para reventarle en el hocico a todas las potencias involucradas. Irán estuvo 20 años, gente, preparándose para este momento. 20 años. Preparando. Imagínense que el estudio que se hizo en 2019 hablaba de que la capacidad de misiles de Irán era de hasta 80.000 misiles. 80.000 misiles. Dije misiles, no drones, ¿va? Drones son otros. Dicen que Irán para esta guerra tenía alrededor de 50.000 drones. Y no usó ni usó una fracción de esos drones, fíjense, en este conflicto. Se seguía guardando mucho. O sea, Irán estaba para una guerra masiva, de gran escala. Esperaba a Estados Unidos en todo. Estados Unidos utilizó los famosos Tomahawks, que solo pueden fabricar 90 por mes, y Estados Unidos desperdició 1.000 en menos de 100 días. ¿Ustedes entienden el desastre que fue esto? ¿Entienden que Estados Unidos está cediendo? ¿Entienden ahora por qué Estados Unidos está cediendo a todas las concesiones de Irán? Y están como apaciguando a Irán. Por favor, cálmate. Y ni digamos la derrota que ha significado para la entidad sionista ir a meterse al Líbano, porque el Líbano forma parte de los convenios de paz. Y la paz se puede romper, pero la derrota va a persistir. Han sido derrotados. La entidad sionista y los anglos, yanquis, han sido derrotados. Se acabó. Estados Unidos se va a ir de Oriente Medio. Vamos a ver el fin de Estados Unidos en Oriente Medio. De por sí las guerras de Oriente Medio y Estados Unidos eran absolutamente impopulares dentro de Estados Unidos. Y a nivel mundial pues nadie apoyaba esa mierda que estaba haciendo ahí. Pero ahora es absolutamente impopular. Y ahora que perdieron, se van a tener que ir. Estados Unidos ahora la está fraguando con propaganda, porque es lo único que le queda ya, la propaganda. De que no, vamos a reestructurar, va a haber otra forma, otro método. No. Las monarquías petroleras que viven del turismo y del petróleo tuvieron unas pérdidas dantescas que no habían visto en su vida por esta estupidez de la entidad anglosionista. No se van a volver a juntar con Estados Unidos para más mierda como esta, porque significa el suicidio económico de tu gente. Las monarquías petroleras van a buscar alianzas con China, con otros países vecinos, y van a buscar alianzas con Rusia. Así van a repartir el poder. Estados Unidos perdió y se va a ir. Se va a ir. Ya no tiene bases militares, o sea, no hay justificación real para quedarse ya, porque no hay ni bases militares. Desaparecieron para siempre. La proyección de fuerza de Estados Unidos ha desaparecido para siempre. Sus aventurismos en Oriente Medio han llegado a su fin. Eso no significa que esta potencia infernal no sea capaz de seguir haciendo cosas malvadas. Las va a seguir haciendo. Para mí es evidente. Pero ahora antes se creía un poder incontestable. Ahora le dieron un putazo en el hocico y se ha tenido que cerrar la boca. Y ahora tiene que saber dónde va a mover bien sus fichas, porque no quiere otra derrota como esta. No la puede vivir otra vez Estados Unidos ahorita. Sería catastrófico. Pero ahora los demás países están evaluando cómo poder contestarle a Estados Unidos, porque ha perdido en Irán y se sabe ahora que el diablo puede sangrar. ¿Y qué tanto puede sangrar es ahora?
Hay que tener, o sea, Donald Trump cometió una de las mayores cagadas políticas que he visto en la historia de un líder político gringo. Tantas veces que se lo advirtió Kissinger, ¿no? Tanta que le advirtió todas estas cosas a los gringos. Kissinger, lean a Kissinger, hombre. El propio Kissinger advertía. Nada de guerras en Ucrania, no vayan a permitir eso. Nada de ser insurgentes con el pueblo iraní. Van a desatar algo que no van a poder tener después. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, yo estoy citando incluso a los propios estrategas gringos, o sea, de aliados de los gringos, que les advertían estas cosas. Si leyeran a los estrategas de otras partes del mundo, el futuro es oscuro para los gringos. Oscuro completamente. Se les fue de las manos todo esto. Así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día.